bajo Alhambra. La frontera es una palabra que yo a menudo escuchaba cuando, siendo niña, vivía en México, en un ranchito llamado el Rancho Blanco, enclavado entre lomas secas y pelonas, muchas millas al norte de Guadalajara. La escuché por primera vez a fines de los años 40, cuando papá y mamá nos dijeron a mí y a Roberto, mi hermano mayor, que algún día íbamos a hacer un viaje muy largo hacia el norte, cruzar la frontera, entrar en California y dejar atrás para siempre nuestra pobreza. Yo ni segura sabía exactamente qué cosa era California, pero veía que a papá le brillaban los ojos siempre que hablaba de eso con mamá y sus amigos. Cruzando la frontera y llegando a California, nuestra vida va a mejorar, decía siempre, parándose muy erguido y echando adelante el pecho. Roberto, que era 4 años mejor que yo, se emocionaba mucho cada vez que papá hablaba del mentado viaje a California. A él no le gusta vivir en el Rancho Blanco. Aún menos le gusta después de visitar a Guadalajara a nuestro primo Fito, que era mejor que nosotros. Fito se había ido del Rancho Blanco. Estaba trabajando en una fábrica de tequila y vivía en una casa con 2 recámaras que tenían luz eléctrica y un pozo. Le dijo a Roberto que el Fito ya no tenía que madrugar levantándose como Roberto a las 4 de la mañana para ordenar las 5 vacas, ni tenía tampoco que acarrear a caballo la leche en botes de aluminio por varias millas hasta llegar al cambio por donde pasaba el camión que la recogía para llevarla a vender al pueblo. Ni tenía que ir a buscar agua al río, ni dormitorio en piso de tierra, ni usar velos para alumbrarse. Desde entonces a Roberto solamente le gustaban 2 cosas de el Rancho Blanco: buscar huevos de gallina y asistir a misa los domingos. A mí también me gustaba buscar huevos, ir a misa, pero lo que más me gustaban era oír contracuentos. A mi tío Mauricio, el hermano de papá, solía llegar con su familia a visitarnos por la noche, después de la cena. Entonces nos sentábamos todos alrededor
motor de la fogata hecha con estiércol seco de vaca y nos podíamos encontrar cuentos mientras desgranábamos las mazorcas de maíz. En una de estas noches, papá hizo el gran anuncio. Y vamos por fin a hacer el tan ansiado viaje a California, cruzando la frontera. Pocos días después, empacamos nuestras cosas en una maleta y fuimos en camión hacia Guadalajara para tomar allí el tren. Papá compró boletos para un tren de segunda clase perteneciente a los ferrocarriles nacionales de México. Yo nunca había visitado antes un tren. Lo veía como un montón de troquitas metálicas insertadas en una cuerda. Subimos al tren y buscamos nuestros asientos. Yo me quedé parado mirando por la ventana. Cuando el tren empezó a andar, se sacudió e hizo un fuerte ruido, como miles de botes chocando unos contra otros. Yo me asusté y estuve a un punto de caerme. Papá me agarró en el aire y me ordenó que me estuviera sentado. Me puse a mover las piernas siguiendo el movimiento del tren. Roberto iba sentado frente a mí, al lado de mamá. En su cara se pintaba una sonrisa grande. Viajamos por 2 días y 2 noches. En las noches casi no podemos dormir. Los asientos de madera en tren eran muy duros y el tren hacía ruidos muy fuertes, soplando el silbato y haciendo rechinar los frenos. En la primera parada a la que llegamos, yo le pregunté a papá, ¿aquí es California? No, mijo. Todavía no llegamos. Me contestó con paciencia. Todavía nos faltan muchas horas más. Mi fe de papá había cerrado los ojos. Entonces me dirigí a Roberto y le pregunté, ¿cómo es California? No sé, me contestó. Pero Fito me dijo que aquí la gente para el dinero de las calles. ¿De dónde sacó Fito esa lucara? Preguntó papá, abriendo los ojos y riendo. De Cantinflas, aseguró Roberto. Dijo que Cantinflas lo había dicho en una película. Ese fue un chiste de Cantinflas, responder papá siempre riendo. Pero es cierto que allá se vive mejor. Espero que así sea, dijo mamá. Y abrazando a Roberta agregó, Dios lo
quiera. El tren redujo la velocidad. Me asomé por la ventana y vi que íbamos entrando a otro pueblo. ¿Es aquí?, pregunté. Otra vez la burra al trigo, me regando papá, frunciendo el entrecejo. Yo te aviso cuando llegamos. Ten paciencia, Panchito, dijo mamá, sonriendo. Pronto llegaremos. Cuando el tren se detuvo en Mexicali, papá nos dijo que nos bajáramos. Ya casi llegamos, dijo mirándome. Él cargaba la maleta color café oscuro. Los seguimos hasta que llegamos en un cerro de alambre. Siguen, nos dijo papá, esa es la frontera. Él nos señaló la alhambrada gris y nos aclaró que del otro lado estaba California. Este lugar famoso del que yo odio hablar tanto. A ambos lados de la cerca había guardias armados que llevaban uniformes verdes. Papá les llamaba la migra y nos explicó que teníamos que cruzar la cerca sin ellos nos vieran. Este mismo día, cuando anocheció, salimos del pueblo y nos alejamos varias millas caminando. Papá, que había adelante, se detuvo, miró todos alrededor para asegurarse de que nadie nos viera y se arrimó a la cerca. Nos fuimos caminando a la orilla del alambrado hasta que papá encontró una hoja pequeña en la parte de abajo. Se arrodilló y con las manos se puso a cavar el hoyo para agrandarlo. Entonces nosotros pasamos a través de él, arrastrándonos como sus libras. Un ratito después nos recogió una señora que papá había conocido en Mexicali. Esta había prometido que si le pagábamos, iba a recogernos en su carro y llevarnos al lugar donde podríamos encontrar trabajo. Viajamos toda la noche en el carro que la señora iba manejando. Al amanecer llegamos a un campamento de trabajo cerca de Guadalupe, un pueblito en la costa. Ella detuvo en la carretera al lado del campamento. Este es el lugar de que les hablé, dijo cansada. Aquí encontrarán trabajo, pescado fresca. Papá descargó la maleta de la cajuela, sacó su cartera y el pago a la señora.
Nos quedan no más $7, dijo, por mordiendo el labio. Después de la señora se fue, nos dirigimos al campamento por un camino de tierra, flaqueando con árboles de eucalipto. Mamá me llevaba de la mano, apretándomela fuertemente. En el campamento les dejaron a mamá y papá que el capataz ya se habla idioma y que no volvería hasta la próxima día. Esta noche dormimos bajo los árboles de eucalipto. Juntamos unas hojas que tenían un olor a chicle y las apilamos para asegurarnos encima de ellas. Roberto y yo dormimos entre papá y mamá. La mañana siguiente me despertó el silbato de un tren. Por una fracción de segundo me pareció que todavía íbamos en el tren rumbo a California. Echando de un espeso chorro de humo negro, el tren pasó detrás del campamento. Viajaba a una velocidad mucho mejor del tren de Guadalajara. Mientras lo seguía con la mirada, oí detrás de mí la voz de una persona desconocida. Era una señora que se habla detenido para ver en qué nos podía ayudar. Su nombre era Lupe Gordilla y era de campamento vecino al nuestro. Nos llevó algunas provisiones y nos presentó al capataz que afortunadamente hablaba español. Él nos prestó una carpa militar para vivir en ella y también nos ayudó a armarla. Ustedes tienen suerte, nos dijo. Esta es la última que nos queda. ¿Cuándo podemos comenzar a trabajo?, preguntó papá, frotando las manos. En 2 semanas, respondía el capataz. No puede ser, exclamó papá, sacudiendo la cabeza. No dijeron que íbamos a trabajar de inmediato. Lo siento mucho, pero resulta que la fresa no estará lista para pisar hasta entonces, contestó el capataz, encogiéndose de hombres y luego retirándose. Después de un largo silencio, mamá dijo: les haremos la lucha, viejo. Una vez que empiece el trabajo, todo se va a arreglar. Roberto está calado. Tenía una
mirada muy triste. Las 2 semanas siguientes, mamá cocinó afuera en una estufita improvisada, hecha con algunas piedras grandes y usando un comal que la había dado Dona Lupe. Comíamos verdolagos y también parajos y conejos que papá cazaba con un rifle que la prestaba un vecino. Para distraernos, Roberto y yo nos podíamos a ver los trenes que pasaban detrás del campamento. Nos arrastrábamos debajo de un alambrado después para llegar a un punto desde donde los podíamos ver mejor. Los trenes pasaban varias veces al día. Nuestro tren favorito pasaba siempre a mediodía. Tenía un silbido diferente al de 2 otros trenes. Nosotros lo reconocíamos desde que venía de lejos. Roberto y yo le llamábamos el tren de mediodía. A menudo llegábamos temprano y nos poníamos a jugar en los rieles mientras esperábamos que pasara. Corríamos sobre los rieles o caminábamos sobre ellos, procurando llegar los más lejos que pudiéramos sin caernos. También nos sentábamos en los rieles para sentirlos vibrar cuando se acercaba el tren. Conforme pasaron los días, aprendimos a reconocer desde lejos al conductor del tren. Él disminuía la velocidad cada vez que pasaba junto a nosotros y nos saludaba con su cachucha gris con rayas blancas. Nosotros también le devolvíamos el saludo. Un domingo Roberto y yo cruzamos la Abrabada más temprano que de costumbre para ver el tren de mediodía. Roberto no tenía ganas de jugar, así que nos sentamos en uno de los rieles con los brazos entre las piernas, la frente en las rodillas. Me gustaría saber de dónde viene ese tren, le dijo Roberto. ¿Tú no lo sabes? Yo también he estado pensando en eso, contestó, levantando muy despacio la cabeza. Creo que ven de California. ¿California? exclamé yo. Pero si aquí estamos en California. No estoy tan seguro, dijo. Recuerdo lo que. Entonces lo interrumpió el silbido del tren que conocíamos tan bien.
los apartamentos de los rieles haciéndonos a un lado. El conductor disminuyó la velocidad hasta casi detenerse. Nos saludó y dejó caer una bolsa de papel color café. Justamente cuando estaban frente a nosotros, la recogimos y examinamos lo que había adentro. Estaba llena de naranjas, manzanas y dulces. Ya ves, te dije que venía de California, exclamó Roberto. Corríamos al lado del tren, saludando con la mano al conductor. El tren aceleró y pronto nos dejó atrás. Seguíamos el tren con la mirando y lo vimos hacerse más y más chiquito hasta que desapareció completamente.